Hola a todas, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a La Revolución es Mental. La Revolución es Mental es un espacio de divulgación de conocimiento relacionado con la expansión de la consciencia y el empoderamiento personal. Empoderamiento personal mediante el entendimiento de las causas o de los factores más esenciales que están causando que la humanidad, de una manera totalmente inconsciente, esté generando la condición de caos y esclavitud encubierta en el mundo. Así que, si queremos generar un verdadero cambio, tenemos que llegar a la respuesta de la pregunta ¿por qué? El por qué más esencial. Y solamente conociendo el por qué, podremos efectuar cambios en ese plano de causa, para que los efectos se vean manifestados, y así comenzar a generar una realidad diametralmente opuesta a la actual. Esta es una serie, una iniciación a través de la cual vamos a dar respuesta a todas estas cuestiones. La información para llegar profundamente a entender todo esto es tan amplia y tan profunda que no puede hacerse en un solo vídeo, y por esta razón lo vamos a hacer a través de múltiples cápsulas, de múltiples vídeos, para que cada uno pueda ir absorbiendo la información a su ritmo. Así que es muy importante que la información se absorba por orden. Este es el segundo capítulo. El primer capítulo lo dedicamos a la consciencia. Hablamos de que la consciencia es un campo unificado, un campo cuántico, está presente por toda la creación. Pero hablamos de que a través del ser, a través de nosotros, esa consciencia se expresa de tres maneras. Se expresa a través de la mente con los pensamientos, que es un aspecto neutral, y el aspecto generativo, el componente que genera todo. Por otro lado, se expresa a través del espíritu con las emociones, que sería el componente femenino, de aspecto pasivo interno. Y finalmente el componente de la energía masculina, el aspecto masculino, que es el único componente externo, activo, ¿vale? O sea, que es el único componente que interactúa con el mundo exterior. También hicimos énfasis en la importancia de alinear esas tres expresiones de la consciencia. Hablamos de que para que nos convirtamos en seres creadores conscientes, que es de lo que se trata, porque estamos creando todo el rato, no es que nosotros estamos creando todo el rato, pero de lo que se trata es que comencemos a crear con control de lo que estamos creando, que comencemos a crear conscientemente. Y para ello debemos alinear esas tres expresiones para que se expresen como uno. Es decir, si pienso una cosa, siento que eso es de esa manera y me comporto al respecto, de una manera sostenida en el tiempo. Esto es coherencia. Si no has visto ese capítulo, te recomiendo que mires primero ese capítulo antes de ver este, porque para llevarte el máximo valor de este segundo capítulo es importante que hayas absorbido la información de ese primer capítulo. Los capítulos deben absorberse en orden, para que nos podamos llevar el máximo valor de esta información. Bien, este segundo capítulo, quizás va a ser un poco más técnico, ¿vale? A nivel científico va a ser un poco más técnico, porque vamos a ver ahora lo que es nuestro cerebro, que es ni nada más ni nada menos que la encarnación de esos tres componentes en nuestro cuerpo, y es el cerebro triuno. Voy a tratar de explicarlo lo voy a explicar de una forma muy básica para que lo pueda entender todo el mundo. Pero es que si realmente queremos estar fuera de la manipulación y fuera del control mental y del engaño, cada uno de nosotros debería tener una noción mínima de cómo realmente funciona lo que tenemos dentro de la cabeza. Entonces, esta explicación básica va a ser suficiente, no hace falta que entremos muy profundamente en cada componente, pero tener una noción mínima va a ser suficiente para que posteriormente, en los siguientes capítulos, podamos entender la naturaleza de nuestra mente, podamos entender cómo equilibrarla, podamos entender de qué manera se desequilibra y qué es lo que le ocurre a cada componente a nivel fisiológico cuando la mente opera de una manera desequilibrada.
y por supuesto nos va a facilitar entender cómo funcionan y cómo operan las diferentes técnicas de control mental, que finalmente solamente pueden operar en una mente desequilibrada. Y esto lo que va a hacer es empoderarnos, para poder estar por encima de esto, al menos a un nivel un poco más por encima de todo esto, ¿vale? Así que comencemos. Nuestro cerebro, al igual que la consciencia, al igual que nuestra consciencia tiene una naturaleza triuna, se expresa de 3 maneras, pues nuestro cerebro de alguna manera encarna esa Trinidad, esa Sagrada Trinidad. Y es que nuestro cerebro está formado por 3 principales estructuras. Está formado por el complejo R, que es el cerebro instintivo. Ahora veremos cada una de estas estructuras más profundamente, ¿eh? Ahora solo las mencionamos. El complejo R, el sistema límbico, que es la parte emocional. Este es el complejo R, esta región de aquí. El sistema límbico es esta parte central de aquí. Y por último el neocórtex, que es toda esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco más profundamente cada una de estas estructuras. Así que el complejo R, la R viene de reptil, de la palabra reptiliano. Se conoce también como cerebro reptiliano. Y es que es la parte instintiva de nuestro cerebro. Se encarga sobre todo de lo que son las funciones motoras y los automatismos. Sin esta parte del cerebro no podíamos andar, no podríamos tampoco hacer ninguna actividad física. Pero por otro lado, se encarga de los instintos tales como la supervivencia. Las respuestas de atacar o huir están orquestadas directamente por esta parte del cerebro. Si por ejemplo nos encontramos con un depredador o alguien que viene a atacarnos, a nosotros, a algún ser querido, ¿vale? Esta parte del cerebro se activa. Entonces, cuando esto ocurre, la sangre, el corazón, disculpa, lo que hace es bombear la sangre en mayor cantidad a las extremidades. ¿Para qué? Para que podamos tener un mayor éxito en esa situación, en caso de que tengamos que salir corriendo, en caso de que tengamos que pelear, ¿vale? Para que las extremidades tengan más fuerza y simplemente podamos sobrevivir. Es una respuesta adaptativa al medio. Cuando esto ocurre, genera mucho estrés en el cuerpo, porque se liberan muchos niveles de adrenalina, de cortisol en sangre, y el problema que tiene el estrés es que cuando está sostenido en el tiempo, para decirlo de algún modo, es muy perjudicial para el cuerpo. Y a día de hoy, esta parte adaptativa de nuestro cerebro se nos ha vuelto un poco en contra, porque el ritmo de vida que llevamos es muy estresante y cada uno de nosotros en el día a día funcionamos bajo estrés permanente. Entonces esto es muy perjudicial para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Entonces, el complejo R va un poco de la mano con el hemisferio izquierdo del neocórtex. Luego lo veremos más adelante, ¿eh? Pero está un poco asociado a esa parte más masculina, ¿vale? Porque es el aspecto que interactúa, ¿no?, con el mundo externo. Ya dijimos que la energía masculina es el aspecto externo activo, que interactúa con el mundo exterior. Está formado por el tronco encefálico, el cerebelo y el sistema reticular. No vamos a entrar en lo que es cada uno de estos componentes, porque si no lo vamos a hacer un poco más lioso y se va a hacer muy largo el vídeo. Simplemente los vamos a mencionar, cada componente. Bien, vamos a ver ahora la parte emocional, el sistema límbico. Se conoce también como cerebro emocional, el cerebro medio, también conocido como cerebro mamífero. Entonces, de alguna manera, esta parte del cerebro lo que hace es hacernos sentir las emociones en el cuerpo, que podamos percibir los sentimientos. Y lo hace, a grosso modo, ¿vale? Lo hace liberando una serie de moléculas en sangre, unos que se llaman neuropéptidos, ¿vale? No vamos a entrar profundamente en cómo es la fisiología de todo esto, puesto que es muy complejo, pero en definitiva es así, simplemente. Entonces, en casos de psicopatía, ya sea psicopatía primaria o secundaria, de alguna manera esta parte del sistema límbico se ve afectada en mayor o menor medida. El individuo no puede percibir todo el espectro de emociones, especialmente la empatía, ¿vale? Así que
Esto es lo que ocurre en los casos de psicopatía, que esta parte del cerebro directamente no funciona de manera óptima. Entonces, esta parte, el sistema límbico, junto con el hemisferio derecho, de alguna manera encarnan este aspecto femenino de la consciencia, ¿vale? Puesto que las emociones son el aspecto interno, es lo que sentimos dentro de nosotros. Ya dijimos que el aspecto femenino es un aspecto interno pasivo. Está formada por el hipocampo, la amígdala, el tálamo y el hipotálamo. La glándula pituitaria y la glándula pineal las he incluido aquí, pero no forman parte del sistema límbico. Simplemente están ubicadas en esta región a nivel anatómico, estas dos glándulas, pero no forman parte del sistema límbico. Bien, vamos a ver ahora el neocórtex. El neocórtex es la parte más evolucionada, es la parte racional de nuestro cerebro. Neocórtex deriva del latín, de la conjunción de la palabra neo, que significa nuevo, junto a córtex, que significa corteza. Entonces, literalmente significa corteza nueva, nueva corteza. Si hiciéramos un corte al neocórtex, podríamos apreciar que por dentro es de color blanco, de un color blanquecino, pero en la superficie tiene una coloración más grisácea. Y esto es porque en la superficie hay mucha más densidad celular. Y es que en la superficie del neocórtex es donde toma lugar toda la actividad electroquímica sináptica, que lo que hace es facilitar que podamos generar pensamiento de alto orden, ¿vale? El hemisferio izquierdo facilita el intelecto, el hemisferio derecho facilita la creatividad. Y este tipo de pensamiento básicamente es lo que nos diferencia de los animales. El poder razonar, el poder crear. Así que está formado por dos hemisferios bilateralmente simétricos. Y cada uno de estos hemisferios, de una manera genérica, lo que hace es facilitar un tipo de pensamiento, de pensamiento concreto. Por ejemplo, el izquierdo el intelecto y el derecho la creatividad. Vamos a verlo más profundamente. El hemisferio izquierdo facilita un tipo de pensamiento que está pensado para interactuar con el mundo físico, ¿vale? Es un tipo de pensamiento pensado para interactuar con lo exterior a nosotros. Así que el pensamiento intelectual, lógico, analítico, matemático, lenguaje, el razonamiento, el aprendizaje, todo este tipo de pensamiento son pensamientos diseñados para interactuar con el mundo externo. Y por esta razón, este hemisferio está asociado a la energía masculina. Recordemos que la energía masculina es el aspecto externo activo, que interactúa con el mundo exterior. Es la fuerza que crea cambio en el mundo. Y esta es la razón por la cual este hemisferio, estos tipos de pensamientos, se asocian a esta energía. Esto es lo que es el género mental. El género mental lo mencionamos en el vídeo anterior, pero lo dejamos en el tintero, entonces ahora vamos a explicarlo. Dentro de los 7 principios herméticos, el séptimo principio, que es el principio de género, declara o postula que absolutamente todo lo que existe en la creación, todo lo que existe, está compuesto por sus opuestos masculino y femenino, absolutamente todo. Entonces, nuestros pensamientos, nuestra mente, también se compone de esta energía masculina y femenina. Y esto es lo que es el género mental. En definitiva, el género mental lo podríamos entender como un subprincipio dentro del principio de género, dentro de los principios herméticos. Esto es lo que es el género mental. Vamos a ver ahora el hemisferio derecho. A diferencia del izquierdo, el hemisferio derecho facilita un tipo de pensamiento más metafísico, ¿vale? Un tipo de pensamiento para interactuar más con nuestro interior. Facilita la creatividad, la intuición, imaginación, compasión, habilidades artísticas y sentido musical. Entonces, estos tipos de pensamientos son más internos, son más metafísicos, ¿vale? Por esta razón se asocia a la energía femenina. El hemisferio derecho va un poco de la mano del sistema límbico, que son las emociones. Entonces,
Esta es la razón por la cual está asociado a esta energía femenina, que es el aspecto interno nuestro. Bien, entendido esto, vamos a explicar ahora que existe una jerarquía en lo que son estas estructuras, esta trinidad, este cerebro triuno. En condiciones normales debe funcionar a través de una jerarquía, y es que es el neocórtex el que debe tomar el control, ¿vale? En condiciones normales, el neocórtex debe ser el capitán al timón de este barco. Para ello, ambos hemisferios deben trabajar de una forma balanceada y como uno. Al igual que las vimos con las expresiones de la consciencia, que para alcanzar todo nuestro potencial creador consciente, esas tres expresiones deben trabajar de una manera balanceada y unificada, sostenida en el tiempo, pues lo mismo ocurre con nuestros hemisferios cerebrales. Para que funcionen al máximo potencial, es decir, en otras palabras, cuando la actividad electroquímica sináptica está funcionando al completo y en armonía entre ambos hemisferios, esto se conoce en neurociencia y en neurología como la coherencia del electroencefalograma o coherencia global EEG. Así que esta es la condición que debe existir para lograr el pensamiento holístico, ¿vale? El neocórtex al control. Un ser que vive en equilibrio, tanto dentro de sí mismo como con el mundo externo. Un ser que es soberano de sí mismo. La automaestría. El cerebro humano realmente está diseñado para que en condiciones normales el neocórtex cumpla con el papel ejecutivo. El problema es que la mayoría de las personas del mundo funcionamos de manera desequilibrada y pensamos que esto es la condición normal. Y así es como lo enseñan, pero es que no es así, ¿vale? En condiciones normales debe ser el neocórtex el comandante ejecutor trabajando de una manera totalmente balanceada. Y es que el neocórtex gobierna la razón, el pensamiento razonable y la forma en que empleamos nuestras acciones, en equilibrio con nuestras emociones. Es cuando existe balance entre ambos hemisferios. Los pilares masculino y femenino se fusionan. Y en la tradición alquímica, que por cierto es una tradición muy hermosa, a mí me encanta, esto se conoce como la boda alquímica. Y es cuando se activa la glándula pineal, cuando toma lugar esta boda alquímica, esta fusión masculina y femenina. Este se conoce en muchas tradiciones esotéricas también como el acceso a la puerta estelar. El intelecto más la creatividad, verdadera inteligencia. Se trata de verdadera inteligencia, el intelecto en armonía con el aspecto generativo. Se trata del mayor regalo que esta creación nos ha otorgado, y es que el cerebro humano es el instrumento más complejo del universo conocido. La sagrada diosa, la femenina, el aspecto femenino, que es el sistema límbico, estará constantemente enviando las señales al neocórtex, hacia la parte lógica, analítica, creativa e intuitiva. Entonces, el pensamiento holístico y la consciencia universal del uno comienza a manifestarse cuando esta condición está presente. Luego, desde el neocórtex se envían las instrucciones a la parte instintiva, al complejo R. ¿Para qué? Para que podamos emplear las acciones, pero desde el razonamiento, motivadas por las emociones. Y esto es muy importante de entender y de integrar, porque si no estaremos totalmente desnudos y expuestos a la manipulación y al control mental. Otros seguirán siendo dueños de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Así que esto va de empoderamiento, esto va de conocimiento, de cómo realmente funcionamos a un nivel multidimensional. Debemos ser gobernados nosotros mismos, porque si no, otros lo seguirán haciendo. Bien. Finalmente, podemos ir entendiendo que al igual que la naturaleza triuna de nuestra consciencia, nuestro cerebro encarna esa trinidad, esos tres aspectos. Somos mente, cuerpo, espíritu. Somos pensamientos, emociones y acciones. Somos consciencia, teniendo una experiencia en el dominio físico,
Somos conciencia teniendo una experiencia humana. Eso es lo que somos. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo. En el próximo capítulo veremos qué ocurre cuando el cerebro funciona de manera desequilibrada, que por desgracia es la condición presente en la gran mayoría de individuos de nuestra sociedad. Muchas gracias.